Buenas noches. Hay artistas que conquistan al público con su voz, otros con su historia. Pero existen muy pocos capaces de construir algo más peligroso, un mito. Y cuando un hombre deja de ser solamente un cantante para convertirse en símbolo nacional, deja también de pertenecerse a sí mismo. Eso fue lo que ocurrió con Vicente Fernández. Durante décadas, México no vio simplemente a un intérprete de rancheras, vio al último gran patriarca, al charro invencible, al hombre fuerte que parecía nacido para resistirlo todo. Sin embargo, detrás de esa voz gigantesca y de esa imagen casi sagrada, existía una tensión constante entre el hombre real y el personaje que el país necesitaba adorar. Porque hay algo profundamente cruel en convertirse en leyenda, mientras todavía sigue siendo humano. La historia pública de Vicente siempre estuvo construida alrededor de la fortaleza. El muchacho humilde que salió de Jalisco y terminó dominando escenarios inmensos, el hombre de familia, el esposo de toda la vida, el padre protector, el rey del rancho. Pero cuanto más perfecta parecía la imagen, más evidente se volvía la necesidad de protegerla a cualquier precio. Y ahí es donde empieza la parte incómoda de esta historia. Entender que el Imperio Fernández no se levantó únicamente sobre canciones y aplausos, sino también sobre silencios cuidadosamente administrados. La pobreza marcó a Vicente mucho antes de que la fama lo transformara en ícono. Crecer con carencias deja heridas que el dinero nunca termina de cerrar. Hay personas que, después de haber sentido miedo durante la infancia, desarrollan una necesidad obsesiva de controlarlo todo, cuando finalmente alcanzan el poder. Controlar espacios, emociones, relaciones, dinero, herencias, nombres, como si la vida pudiera blindarse para impedir que el dolor vuelva a entrar. Y quizá por eso Los Tres Potrillos nunca fue solamente un rancho. Fue una declaración psicológica, una respuesta gigantesca contra el pasado. Las hectáreas, los caballos, las puertas enormes, la seguridad, el apellido convertido en dinastía. Todo parecía decir lo mismo. Nunca volveré a sentirme pequeño. El problema es que, cuando una persona convierte el control en mecanismo de supervivencia, termina trasladando esa lógica también a su familia. Detrás de la imagen del charro honorable, existía otra realidad mucho más compleja. Una vida construida alrededor de acuerdos silenciosos, porque mientras México veía una familia perfecta, dentro del círculo íntimo todos parecían entender que había temas prohibidos, aventuras sentimentales, rumores persistentes, relaciones paralelas y pactos emocionales que jamás debían romper la fachada pública. Ahí aparece una figura fundamental: María del Refugio Abarca. Durante años fue presentada como la esposa ejemplar, la mujer fuerte que permanecía firme al lado del cantante. Pero reducirla únicamente al papel de víctima silenciosa sería simplificar demasiado las cosas. Cuquita también parecía comprender que proteger el apellido Fernández significaba sostener una estructura completa basada en la apariencia de estabilidad. Eso convierte la historia en algo mucho más complejo que un simple caso de infidelidades. Porque en ciertas familias poderosas, el silencio deja de ser debilidad y se transforma en herramienta de supervivencia. Nadie pregunta demasiado. Nadie rompe el equilibrio. Nadie pone en riesgo el imperio. Y así, poco a poco, la verdad deja de importar tanto como la preservación de la imagen. Los hijos crecieron dentro de ese sistema, y crecer dentro de un apellido convertido en marca puede resultar emocionalmente devastador. Porque el cariño empieza a mezclarse con las expectativas, con la presión y con la sensación de que el amor familiar también depende de proteger el legado. No se trataba solamente de ser hijos, se trataba de pertenecer a una dinastía observada constantemente por millones de personas. Ahí es donde la historia de Vicente Fernández Jr. adquiere una dimensión mucho más oscura. El secuestro de 1998 no fue solo un crimen brutal. Fue el momento exacto en que el mito de invulnerabilidad comenzó a fracturarse públicamente. Durante 121 días, mientras el país seguía viendo al cantante sobre los escenarios, dentro de la familia ocurría algo completamente distinto: miedo real,
terror puro. La sensación insoportable de que ni el dinero, ni la fama, ni el poder podían garantizar la seguridad de un hijo. Y quizá la imagen más devastadora de toda esta historia sea precisamente esa: Vicente cantando frente a miles de personas mientras negociaba internamente con la posibilidad de perder a su primogénito. La mutilación de Vicente Jr. no solo fue un acto criminal, fue un mensaje psicológico dirigido directamente al corazón del Imperio Fernández. Los secuestradores no atacaron únicamente a una persona, atacaron el símbolo de control absoluto que la familia había construido durante décadas, y eso cambió algo para siempre dentro del clan. Porque después del secuestro apareció una pregunta mucho más inquietante que el propio rescate. ¿Cómo sabían tanto? ¿Quién conocía movimientos, rutinas y vulnerabilidades de una de las familias más protegidas de México? Ahí comenzaron las sospechas, los murmullos internos y las tensiones que jamás terminaron de desaparecer del todo. En las familias poderosas, el miedo suele abrir puertas que antes permanecían cerradas, y cuando el miedo entra, la confianza empieza a morir lentamente. Pero el secuestro no fue la única grieta emocional dentro del apellido Fernández. Otra herida profunda apareció con la historia de Patricia Rivera y Pablo Rodrigo. Durante años, la idea de un hijo reconocido informalmente convivió dentro del entorno familiar como uno de tantos secretos tolerados mientras no amenazaran la estructura central. Sin embargo, cuando la ciencia intervino y una prueba de ADN destruyó esa narrativa, el problema dejó de ser emocional para convertirse en algo mucho más peligroso. Un conflicto sobre identidad, dinero y herencia. Lo más doloroso de esa historia no fue solamente el resultado biológico. Fue la sensación de que el afecto podía tener condiciones. Como si pertenecer a la familia dependiera menos del vínculo humano y más de la conveniencia para proteger el patrimonio y la imagen pública. Porque cuando un apellido se convierte en imperio, las relaciones personales corren el riesgo de transformarse en asuntos estratégicos. Y esa parece haber sido una de las grandes tragedias internas de Vicente Fernández, haber construido una figura tan inmensa que, en algún momento, el personaje comenzó a exigir sacrificios humanos para mantenerse intacto. Sin embargo, sería injusto mirar a Vicente únicamente desde sus contradicciones, porque también fue un hombre profundamente marcado por pérdidas, por inseguridades antiguas y por el peso insoportable de convertirse en símbolo nacional. La muerte de su madre antes de verlo triunfar dejó en él una herida emocional que probablemente nunca terminó de sanar. Tal vez por eso necesitaba demostrar constantemente que había vencido al destino. Tal vez por eso el rancho, los caballos y el poder tenían para él un significado mucho más emocional que material. El problema es que los hombres educados para no mostrarse vulnerables suelen terminar escondiendo incluso su propio dolor. Y cuando alguien pasa décadas interpretando al macho fuerte frente a un país entero, termina perdiendo espacios donde pueda ser simplemente humano. En los últimos años de su vida, la figura de Vicente empezó a verse distinta. Ya no era solamente el rey de la música ranchera, era un hombre envejecido sosteniendo el peso gigantesco de una leyenda. El público seguía adorándolo, pero el cuerpo ya no respondía igual. La imagen del patriarca comenzaba lentamente a mezclarse con la fragilidad inevitable del tiempo. Y ahí aparece algo profundamente triste. Incluso en la decadencia física, el personaje debía mantenerse firme. Porque México no quería ver caer a Vicente Fernández. Necesitaba creer que ciertas figuras son eternas. Pero nadie es eterno, ni siquiera los hombres convertidos en mito. Y quizá por eso su historia resulta tan poderosa y tan incómoda al mismo tiempo. Porque detrás del traje de charro había un ser humano lleno de contradicciones. Un hombre capaz de amar profundamente a su familia mientras mantenía dinámicas que también la lastimaban. Un padre protector que, al mismo tiempo, construyó un entorno marcado por silencios y presiones. Un símbolo de fortaleza que probablemente pasó gran parte de su vida huyendo de sus propias heridas.
Al final, la verdadera tragedia de Vicente Fernández no fue el escándalo, ni las sospechas, ni los rumores que persiguieron a su familia durante décadas. Fue algo mucho más silencioso. Haber tenido que cargar durante toda su vida con el peso imposible de parecer invencible. Porque mientras el mundo lo llamaba el rey, tal vez él seguía siendo, en el fondo, aquel niño pobre de Jalisco que aprendió demasiado pronto que en este mundo solo sobreviven los hombres que nunca dejan ver el miedo. Una zona donde el aplauso ya no alcanza para esconder las grietas, donde el mito empieza a pelear contra la verdad, y donde el nombre de Vicente Fernández deja de sonar únicamente como símbolo nacional, para convertirse también en el reflejo de un país que durante décadas confundió admiración con silencio. Porque detrás del charro invencible existía otro Vicente, uno que rara vez aparecía frente a las cámaras, un hombre construido sobre la disciplina brutal de la fama, sobre la obsesión de controlar su imagen y sobre el peso insoportable de haberse convertido en un monumento vivo mientras todavía seguía respirando. Y cuando alguien deja de ser tratado como persona para convertirse en patrimonio emocional de una nación, algo dentro de él empieza a deformarse lentamente. México no veía a Vicente Fernández como un cantante, lo veía como una extensión de sí mismo. Su voz estaba en las bodas, en los funerales, en las cantinas, en las madrugadas de despecho, en los taxis, en las fiestas familiares. Vicente no solo interpretaba canciones, interpretaba una idea de masculinidad mexicana que millones crecieron admirando. El hombre fuerte, el patriarca, el proveedor, el macho orgulloso que jamás se quiebra frente al mundo. Y quizá ahí comenzó la tragedia más profunda de toda esta historia. Cuando un hombre pasa demasiados años interpretando fortaleza, termina olvidando cómo mostrarse vulnerable. Porque el problema de los ídolos no es solamente el poder que tienen. El problema es que el entorno entero aprende a protegerlos incluso de sí mismos. Durante décadas, alrededor de Vicente se construyó un sistema de silencios cuidadosamente administrados. Empresarios, productores, medios, amistades influyentes, programas de televisión y periodistas que entendían perfectamente que el apellido Fernández generaba dinero, nostalgia y audiencia. Y cuando una figura alcanza ese tamaño, las verdades incómodas dejan de tratarse como advertencias, empiezan a verse como amenazas contra una industria completa. Por eso el video que explotó en redes sociales en 2021 no fue únicamente un escándalo viral. Fue una fractura simbólica. Un instante breve que cambió la manera en que millones empezaron a mirar al hombre detrás del traje de charro. La escena duraba apenas segundos, pero tenía el poder devastador de romper una narrativa construida durante más de medio siglo. De pronto, la imagen del caballero respetado se llenó de preguntas que antes casi nadie se atrevía a formular en voz alta. Y lo más importante no fue el video en sí. Lo importante